Hola, hola familia de la fe. Vamos a colocarnos aquí esto. Hola, hola, hola. Bueno, les estamos saludando y estamos esperando a que se conecten. Qué bendición hoy, domingo 5 ya de abril. Domingo 5 de abril. Estamos saludando al primero que se nos conectó, Oscar Mauricio Uribe. Bendiciones, Oscar. Es una gran bendición poder saludarlos. Vamos a esperar a que muchos otros también comiencen a conectarse. Ya vamos con 4. Si quiere vayan reportando, se van saludando para poder también saludarlos y darles la bienvenida en esta mañana de bendición, en esta mañana en la cual Dios... Marlene, desde Bogotá, qué bien. Lulú, excelente. Ok, Freddy, bendiciones, muy buenos días. Es una gran bendición poder tenerte, que estás allí con Caterine y con tus hijos. Qué bendición tan grande. Bueno, ya hay 8 conectados, entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar orando y pues lógicamente mientras que oro, yo sé que se van a ir conectando más. Bienvenido Samuel, qué bien, excelente. Ya somos 11 y espero que todos estén ahí. Cerremos nuestros ojos, vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jesucristo. Sabemos, Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, que en esta mañana, conforme a lo que dice tu palabra, Señor, nos reunimos. Esta es la reunión familiar. Te damos gracias por la primera parte, Señor, que ha sido de alabanza y de adoración. Gracias por el quebrantamiento, Señor, que traes a nuestras vidas, porque cuando nos metemos delante de tu presencia, Señor, somos quebrantados. Y hoy es un día muy especial, hoy es un día, Señor, en la cual tu palabra dice que este es el día que has hecho tú. Así es de que nos reunimos, la familia de la fe, la iglesia cristiana Aposento Alto, Gemir, Señor, virtual, se está reuniendo para darte a ti alabanza, gloria, adoración. Y, Señor, colocamos todo de nuestra vida delante tuyo, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, que sea tu Santo Espíritu quien hable a través nuestro. Y de verdad, Señor, queremos es única y exclusivamente ser esos vasos de honra que tú uses y que podamos nosotros transmitir la palabra que tú tienes para nuestras vidas y de esta forma, Señor, animarnos y motivarnos como lo dice la palabra. No importa que estos temas, Señor, hay veces parecen que fueran muy duros, pero, Señor, es necesario, como tú lo dijiste, que todo esto acontezca y que sepamos que estamos en los principios de dolores y te damos gracias, Señor Jesucristo. Estamos con mi amada esposa delante de la iglesia, Señor, para decirte gracias. Señor Jehová, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos quedamos contigo. Amén y amén. Mi amada esposa va a saludarlos. Para mí es una gran bendición, así es de que, por favor, estén ahí todos unidos como están. Saludos para Patricia, que ya también entró. A Beatriz, qué bonito tenerte, Beatriz, bendiciones. Y bueno, mi amada esposa quiere saludarlos. Familia de Aposento Alto, bendiciones del Señor. Le damos gracias al Señor de darnos la oportunidad de estar en la reunión que siempre hacemos para Él, porque su palabra dice que ese es el día que hizo el Señor. No lo hizo el pastor, Amén. no lo hizo el presidente, Amén. no lo hizo nadie, solamente fue Él que dijo, ese es el día que yo hice para mí. Y también dice que nos gozaremos y nos alegraremos. Amén. Así sea que estemos pasando eso, nosotros, sus hijos, nos gozaremos, nos gozamos Amén. y nos alegramos de que Él esté con nosotros. Así es. No Sí, señor. importa, no importa
las tribulaciones, no importa lo que esté pasando, pero nos gozaremos en Él. Amén. Y le damos gracias a Dios por permitirnos, así no estemos juntitos en la iglesia, pero estamos conectados por medio de este sistema. Y más que todo estamos conectados en el Espíritu. Amén. Nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Y doy gracias a Dios por la Iglesia Familia Aposento Alto, por lo que no han perdido el norte, no se han dejado asustar por todo lo que está pasando. Felicito a los que están siempre cumplidos. Amén. Hoy me levanté como cualquier domingo que me levanto temprano, nos levantamos temprano como si ya fuera a salir para el templo. Así es. Y como dice la palabra, me levanté gozosa y alegre, porque hoy es el día que Él hizo para que lo adoremos. Aleluya. Y en esa adoración tan hermosa, donde nos dice que solamente queremos adorarte, que solamente queremos rendirnos a sus pies. Yo esa adoración decía, eso es lo que tenemos que hacer, adorarle, rendirnos a sus pies y entregar todo nuestro corazón. Y eso lo estamos haciendo. Y yo sé que el Señor está allí feliz. Mis hijos, Iglesia Aposento Alto, están ahí firmes. Quizás algunos que hay que jalarles las orejas un poquito, que no tienen la disculpa de que no hay, que el transporte, que hubo trancón, que es que resulta Está que lloviendo. me lavé hoy el cabello y me demoré mucho, que está haciendo frío, que no me quiero, no hay, pero hay algunos que están diciendo, uy, qué trancón que hay de la cama a donde tengo el computador, a donde tengo el televisor para escuchar la Así palabra. es. Y más triste está el Señor. Que está haciendo sol, que está lloviendo. Exacto. Entonces aquellos que les ha costado quitarse solamente la cobija de encima, Aleluya. el Señor está haciendo un llamado. No los estamos viendo. No Ustedes es nos el ven a nosotros. momento. Ustedes allí no tienen que decir, ay, no me he peinado. Ay, yo no puedo llegar a la iglesia así despeinada, sobre todo nosotras las mujeres. No podemos. Es que me demoré porque no desayunaron rápido. Nada de eso hay No. disculpa. Porque en este momento nosotros tenemos que pensar es que para Dios lo doy todo. Para Dios es entregarme por completo. Entonces, espero, mis amadas familias de Aposento Alto, que estén allí, listos, con Biblia en mano, listos a recibir ese alimento que nos fortalece, ese alimento, ese conocimiento, donde nos hace entender que todo eso que estamos viviendo, estaba ya escrito en la palabra, pero nos está dando esa información, hijos. Si ustedes no conocían esos temas y les daba como miedo conocerlos, bueno, sigámoslo conociendo. Este es el tiempo, este es el momento de recapacitar y de decir, bueno, Señor, aquí estamos. Antes de darle paso al pastor con la palabra que Dios ha puesto en su corazón, yo quiero que se unan en oración. Mi esposo va a estar orando por la mamá de una amiga nuestra que también es una hija de Dios, María Eugenia Almeida. Es una de las ejecutivas de la cárcel de mujeres, una mujer que nos colaboró, que fue muy especial cuando trabajábamos en la cárcel. Su mamita falleció ayer y la acompañamos, María Eugenia, la acompañamos. Sé que como hija de Dios sabes que te vas a encontrar allá. Nos vamos a encontrar todos con su mamita. Amén. Pero en su carne, como todos, sabemos que no es fácil estas cosas que nos pasen, esta separación y esos espacios que dejan en nuestro corazón nuestros seres queridos. Pero sabemos que Dios también los va a llenar, María Eugenia. Estamos contigo, fortaleciéndote en oración. Y sé que Dios
es el que te va a consolar. Dios es nuestro consuelo. Así como estamos contando del fallecimiento de una persona que Dios se la llevó ya a su presencia, también damos gracias a Dios por una vida, la vida de Martín. Nació ayer, Martín. un sobrino acá de mi esposo. Martín le han diagnosticado que venía con situaciones y tuvo que hacerse una Está en cirugía, incubadora. está en incubadora, tienen que hacerle una cirugía a Martín. Pero así como Dios le dio la oportunidad a Martín de llegar ayer al mundo, Amén. y él lo hace porque él cumple el propósito que él ya señaló para Martín. Entonces ahora vamos a estar unidos en oración para que Dios le dé las estrategias que son prudentes y que son las que necesita Martín para que en esa cirugía de sus intestinos colocarlos en su lugar. Dios lo va a hacer. Su mano poderosa, en el nombre de Jesús lo estamos declarando, Amén. que va a estar sobre la vida de Martín. Y le damos gracias a Dios por su mamá, por Ingrid, porque también Dios ya La está fortaleció. con ella, la fortaleció, al igual que con sus abuelos, con Jorge, mi cuñado, Y Elena. y con Elena. Entonces, no pierdan ese norte, familia. Dios está al control de todo lo que acontece con Martín. Y le damos muchas gracias a Dios porque oramos y seguiremos orando. Amén. Familia, un abrazo. Los amamos. Bueno, iglesia, vamos a orar porque la idea también es orar por estas cosas. Fíjese que es un buen preámbulo para poder hablar nosotros de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la gran tribulación. Por un lado, ayer me llama María Eugenia y pues me comparte porque la idea de ella y lo que más deseaba era que estuviésemos o que yo estuviese hoy por lo menos allá, pero lamentablemente dentro de las excepciones que tiene la reglamentación de la alcaldía, no hay excepciones para estos casos y la recomendación es de que se haga por internet. Quedó de llamarme, bueno, nos llamó, he de comprender de que pues lógicamente en este momento a las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana va a ser su sepelio. Le damos gracias a Dios por esto porque es una mujer que también conoció del Señor y sabemos de que pues lógicamente es momentáneo, ahora lo van a entender. Y por otro lado nos gozamos con Martín porque Martín ya nació, Dios cumplió y su mamita está en pleno reposo, recuperándose de esta operación, pero también lógicamente es necesario que oremos para que Dios ahora lo acompañe haciendo su santa y perfecta voluntad. Oremos un momento. Padre, te damos gracias y te bendecimos, clamamos a ti, Señor, en este momento, para que tu Santo Espíritu, Señor, haga el mejor trabajo que Él hace siempre con nosotros, que es nuestro consolador, quien nos fortalece y nos unimos aquí junto con mi esposa y toda la familia de la fe, toda la iglesia de Aposento Alto, para que seas tú manifestándote en el corazón de ellos y de su familia en este momento acucioso en la cual hay una separación, Señor, momentánea, aunque momentánea, Señor, duele porque es su mamita, y especialmente por las circunstancias que estamos atravesando. Fortalécela, Señor, y gracias te damos por Ingrid. Señor, ella tuvo también su operación. Martín ha nacido, él está en recuperación, Señor, pero sabemos de que hay una cirugía de por medio. Ahora clamamos a ti sabiendo que tú eres el dador de la vida y que si tú ya lo hiciste llegar a este mundo, Señor, qué bendición, porque siempre que se haga tu santa y perfecta voluntad estaremos bien contigo. Bendice a Ingrid, a su esposo, bendice, Señor Jesucristo, a sus abuelos, a Elena, a Jorge y a su tía Nicole. Gracias, Padre. Y ahora te pido, Espíritu Santo de Dios, que hables a través mío y que traigas consolación en la palabra y que aunque esta palabra a veces es dura de escucharla, Señor, danos la bendición de poder escucharla y saber de que tú hablas para nosotros, tus hijos, los que tenemos esa esperanza inconmovible que es la vida eterna contigo, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, gracias, Espíritu Santo.
Nos quedamos contigo sabiendo que tú eres el que tienes el control de esta reunión, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, bendiciones del Señor. Vi que alcanzaron a subir hasta 24, estamos 19 según dice el registro aquí, pero lo importante es que usted esté allí reunido, mi amado hermano, mi amada hermana, con su familia. Si usted está allí con su familia, está bien, porque esta es una palabra que debemos de escuchar todos unidos, y sobre todo, mi hermano, sabiendo de que es Dios el que quiere darnos a nosotros consolación. Estamos en la serie de lo que es preparándonos para el tiempo del fin. Hemos avanzado, hemos visto las señales que el Señor Jesucristo determinó y escribió y profetizó en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, hasta el tiempo en el cual nosotros vamos a estar, porque también es bueno que las analicemos ahí. Nos devolvimos y entonces sencillamente fuimos hasta el tiempo de Noé, porque el Señor Jesucristo dijo que esta era una de las señales, y ahora queremos entrar a otra señal, que es lo inminente, que es lo que viene, el arrebatamiento de la iglesia. Amados, cuando nuestros planes se paralizan por una razón u otra, como nos está pasando ahora, nos sentimos desconcertados y con bastante impotencia, yo sé, ya que hay muchas cosas que se salen de nuestro control y es inevitable desmoralizarnos por todas las cosas. Pero yo quiero decirles hoy, en la palabra del Señor encontramos nosotros confianza. Y sobre todo cuando Él nos dice, voy a leer un texto maravilloso. Él nos dice en Jeremías 29:11, si quiere búsquelo usted, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo. Dios está diciéndonos a usted y a mí que Él sabe los pensamientos que Él tiene para nosotros. Dice que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Vamos a ver cuáles son los pensamientos que dice Dios que tiene de ti y de mí, de la iglesia, de sus hijos. Dice que son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos nosotros. Qué lindo. ¿Y cuál sería el fin que esperamos nosotros, mis amados hermanos? Pues bueno, yo le voy a decir, uno de los motivos principales del fin que esperamos nosotros, yo ya lo sé. Lógicamente, usted y yo queremos es que la vida eterna, mi hermano. Ahora también dice por aparte el versículo 12 de Jeremías 29. Entonces, vea lo que dice. Y estas son las acciones. Mire bien los verbos. Dice, entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, dice Jehová. El versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué lindo. Por eso, mis hermanos, es tiempo de que nosotros, independientemente del mensaje, de cómo nos parezca, es tiempo, mis amados, de invocarlo, ir a Él, como dice aquí la palabra del Señor, ir a Él, orar a Él, y Él dice que nos oirá. Busquémoslo, lo hallaremos. Pero una cosa es muy importante también, como nos las quiere enseñar el apóstol Pablo. No ignoremos lo que es inminente, lo que se llama el arrebatamiento, mis amados. Esto también es conocido como el rapto de la iglesia por muchos. La palabra arrebatamiento en el griego, si quiere usted apúntela, es la palabra harpazo, con J, harpazo y Z al final. Harpazo, ¿qué significa? Ser sacado, así, violentamente, ser sacado, o arrebatado súbitamente, o con fuerza. Entonces el rapto es eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros qué? Sacados fuera de este mundo, arrebatados. Nos van a llevar así, como dice la palabra, súbitamente. ¿Y quién es el que lo va a hacer? El mismo Señor Jesucristo. Qué bendición, mis hermanos. Este evento es sin lugar a dudas el próximo evento, mis amados hermanos, a cumplirse
dentro de lo que nosotros hemos hablado, que es la escatología bíblica, los eventos futuros. Es cuando Cristo bajará del cielo, ojo a esto, sin tocar la tierra. Esta es la gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo. La gran diferencia es que el arrebatamiento, y que muchos también confunden y dicen que el rapto y la segunda venida es lo mismo. No, mis amados hermanos. Y no es lo mismo por muchas razones que vamos a ir viendo y que podemos ver en el arrebatamiento, como usted lo acaba de oír. Cristo estará en el aire y nos llama para arrebatarnos, para sacarnos, ser transformados. Los que estemos vivos y los que estén muertos en Él, en Cristo, pues van a resucitar. En cambio, en la segunda venida, cuando Él regrese en su segunda venida, Cristo sí pone los pies en la tierra. Y yo quiero demostrárselo. Si quiere, abra su Biblia ahí. Vamos viendo textos porque hoy vamos a ver muchos textos. Zacarías 14, versículo 4. Esto ya estaba profetizado, esa gran diferencia, y nos la dejó escrita la palabra para que usted y yo la podamos entender mejor. Zacarías 14, 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Lo que les estoy mostrando. La diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida del Señor es que arrebatamiento, Dios llega en una nube y nos rapta, nos arrebata. Y la segunda venida, según Zacarías 14:4, es donde se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, o sea, Él tocará la tierra. Y Cristo en su segunda venida viene por nosotros, según lo que dice Apocalipsis 10, Apocalipsis 9. En el rapto no hay señales. Por eso es que se llama inminente. Inminente significa que no hay señales y que puede suceder en cualquier momento. La segunda venida, según Mateo 24, 29, es inmediatamente, dice aquí el Señor Jesucristo, Mateo 24, 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El versículo 30 de Mateo 24 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Wow! Esta es diferente. En el arrebatamiento, Él va a quedarse en la nube. Nos rapta, saca a su iglesia. ¿Ok? En su segunda venida, Él viene y coloca los pies sobre el monte de los olivos. Y ahí van a suceder otros eventos que más adelante, poco a poco, se los voy a ir diciendo. Entonces son dos eventos completamente diferentes. ¿Por qué son diferentes? Vuelvo a decir, porque la iglesia tiene antes de los 7 años de la tribulación, y porque la iglesia no va a pasar los 7 años de tribulación, o también llamado la semana 70 de Daniel, porque Dios aún no ha terminado con Israel. Acuérdese lo que hablábamos en la predicación pasada cuando hablamos acerca de que era como en los días de Noé. En Romanos 9, 10 y 11 se da claramente la información de que Dios todavía no ha acabado con Israel. Esto es muy importante. Dios lo tiene ahí, quieto, desde el año 70 después de Jesucristo. Israel fue hecho a un lado porque ellos quedaron sin nación hasta 1948, cuando fue reconocida de nuevo como una nación. Y lo interesante es de que la iglesia no es quien la ha reemplazado. Eso es una teología fallida.
No, la iglesia será sacada en su debido momento, arrebatada, y es Cristo cuando regrese quien establecerá el reino milenial prometido, de hecho en 2 de Samuel 7, al rey David. Desde ese tiempo estaba prometido esto precisamente al rey David. Entonces todo esto es muy importante dentro de la escatología bíblica, dentro de las profecías bíblicas. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, es el único apóstol a quien se le reveló esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia. A nadie más. Esto nos muestra, y es muy importante que también lo digamos, que ningún hombre tiene toda la verdad en el Antiguo Testamento, y esto es visto en la Biblia, porque en el Antiguo Testamento Dios, por ejemplo, le revela a Jeremías lo que no le reveló a Isaías, ni a Daniel, ni a Zacarías, ni a Oseas, ni a Ageo, ni a ninguno de los profetas. Cada profeta tuvo una revelación. Dios necesitó siempre, y eso es lo que nos ha mostrado, de muchos hombres, profetas y apóstoles en su debido momento. Así estamos también en este momento. No es que yo tenga toda la verdad con lo que estoy hablando, o que este pastor, o que aquel otro. Hay hermanos míos cristianos que tienen algo que yo no sé. Ayer por la tarde estuvimos en una reunión que estamos realizando también reuniones virtuales de muchos ministros, no solamente de Bucaramanga, sino también de Colombia entera. Y tuvimos la bendición de tener al pastor Carlos Olivares, el hermano del pastor Chuy Olivares, dándonos una palabra. Y hermano, veo claramente que todo el cuerpo de Cristo profesa a Cristo como Señor y Salvador, pero a cada uno Dios nos ha dado algo que debemos de detenernos y escuchar. Ahí es donde nosotros no debemos de ensoberbecernos, pensando que ya tenemos todo. No, mi hermano. Siempre debemos estar abiertos a las verdades bíblicas. Porque mientras todos creamos que Cristo murió por nosotros y que derramó su sangre resucitando al tercer día, pues, mi hermano, Él es el que nos perdona, porque la salvación es por gracia. Recuerde usted, la salvación no es por obras, la justificación es por la fe. Sin importar qué denominación sea, a Dios lo que le interesa es quién está realmente dentro de ti, quién está en tu corazón. Y cuando Él te mira, como ya se los he dicho, no está mirando ni a Eduardo, ni a Carlos, ni a Samuel, ni a Juan Carlos, no, ni a Oscar. No, Él no está mirando a la persona, Él está viendo si Cristo, su Hijo amado, que murió en la cruz, que derramó su sangre y que resucitó, está en nuestros corazones. Si el Espíritu Santo está en nosotros, seremos salvos. El cristiano no es alguien que va a una determinada iglesia y que porque se reúne ahí, entonces es que es cristiano. No, nosotros no somos cristianos porque nos reunamos en esta o en aquella iglesia. Nosotros somos cristianos es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Diga amén. Sí. Entonces entremos en la doctrina. ¿En dónde está esta doctrina? Bueno, búsquela en su Biblia. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, mis amados hermanos, y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Primero haremos la lectura y después vamos a desglosarla versículo a versículo. Tenemos el tiempo preciso para esto. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Pablo no quería que nosotros fuéramos ignorantes. Desde ese tiempo, él no quería que la iglesia de Jesucristo fuera ignorante. Y ese ha sido uno de los grandes problemas hoy en día, como les acabo de decir. Te sale alguien diciendo, es que Dios me dijo, Dios me reveló esto. Hermano, hoy en día ya no hay revelaciones. El apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo lo que oró fue para que nosotros tuviéramos luz a nuestro entendimiento y así pudiéramos entender precisamente esta revelación que ya está escrita en su palabra. Pablo no quería que nosotros fuéramos ignorantes. Dios tampoco quiere que la iglesia viva en ignorancia. Volvamos a leer.
Tampoco, dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros. Estos son otros diferentes. Primero te menciona a ti y a mí, pero ahora dice como los otros que no tienen esperanza. En cambio, usted y yo sí tenemos esperanza. Versículo 14. Dice, porque sí que, si creemos, ¿usted cree? Revísese. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y esto no debe de durarlo nadie que se diga hijo de Dios, que sea un verdadero cristiano, no puede dudar esto. Debemos de creerlo, como dice ahí. Por eso Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los traerá. Esto es una doctrina importante, ahora la vamos a analizar, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a salir primero son los que durmieron. ¿En quién? En Cristo. Y dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Harpazo, mi hermano. Sacados. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con Él. Y dice aquí claramente, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras que se las voy a explicar es para alentarnos, no es para asustarnos. Pero es necesario que usted y yo lo podamos saber. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia que refuerza este. Está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. El arrebatamiento, mi hermano. Primera de Corintios 15, 51. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15. He aquí, os digo un misterio. Un misterio. ¿Cuál es el misterio? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, o sea, esto, nuestro cuerpo, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Notemos aquí en Corintios que la doctrina del arrebatamiento, mis amados, de la iglesia era un misterio. Esta palabra en griego, musterión, significa que es algo desconocido o que no ha sido revelado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento esta doctrina no fue dada a conocer. Se habló de la resurrección, pero nunca se dio a conocer que habría una generación, usted y yo, de personas que tendrían a Cristo en su corazón y que no iban a morir. Y que además iban a ser transformadas. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, cuando Jesús viniera en el cielo para llevarnos a Él. Esto solo comenzó a revelarse así, gracias a que los escatólogos, los estudiosos de la escatología, mis amados hermanos, comenzaron a hablar de ella solo hasta que hace un siglo y medio comenzaron a mostrar estas cosas. Recuerden, esto es cumplimiento también de una palabra profética que ya se las había explicado, pero que quiero volver a explicarla. Esto es cumplimiento de lo que Dios le dijo a Daniel en Daniel 12, versículo 4, donde le dice Dios a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del
fin, estamos en el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No solamente habla de que la ciencia se va a aumentar, sino que el libro debió de haber quedado como sellado, como si se le colocara un candado. Nadie podía hasta ese momento. Pero la obra del Espíritu Santo se ha cumplido en los tiempos y ahora ha venido luz al entendimiento y muchos estudiosos, teólogos, escatólogos comenzaron a hablar de esto apenas hasta hace un siglo. O sea, solo hasta este tiempo se está entendiendo muchas cosas de la palabra que anteriormente no se entendía. Entonces, mientras nos acercamos todos a estos eventos y los estamos viendo con nuestros ojos, el Espíritu Santo nos va a comenzar a iluminar el entendimiento para comprender aún más la revelación que ya está escrita, la santa palabra del Señor. Y lo que corresponde a la época que estamos viviendo. No es que ahora tengamos que hablar de esto, no, ustedes de por sí saben, iglesia amada, iglesia del Señor Jesucristo, ustedes saben que desde hace algún tiempo vengo precisamente anunciando por el Espíritu que me indicaba que era necesario que se diera esta serie acerca de la preparación para vivir los tiempos del fin. Muy bien. Vamos ahora de nuevo a Tesalonicenses y vamos a explicar esto como nos gusta, versículo por versículo, como nos gusta hacerlo. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, el primer versículo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que no han muerto en Cristo, los que no conocieron al Señor Jesucristo. Perdón, disculpen. Pero cuando habla acerca de que no quieren, de que el apóstol Pablo no quería que ignoraran acerca de los que duermen, era una palabra de motivación. Se utilizó la palabra dormir, ya que es igual que cuando nosotros dormimos. Cuando usted se acuesta en la noche, nuestra conciencia queda bloqueada, mi hermano. Me duermo durante la noche, pero mi conciencia, mi espíritu está como vivo. No estoy desconectado. No me desconecto de la realidad. Duermo, pero estoy inconsciente de la conciencia. Pero yo sigo activo en el espíritu operando. Entonces la palabra dormir no significa morir o dejar de existir. Ni tampoco significa que cuando morimos estamos en un estado de inconsciencia para ser despertados. Hasta que venga Jesucristo vamos a... Y aquí es donde nosotros debemos de buscar ayuda en la palabra para poder demostrarlo. Vamos a demostrarlo con las siguientes palabras. Vea el versículo que sigue, el versículo 14, y léalo muy despacio y con entendimiento. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿A quién va a traer Jesús con el arrebatamiento entonces? Porque Dios está diciendo que Él traerá a los que durmieron y que los traerá con Jesús. A los que durmieron con Él. Ahí lo dice claramente. Esto nos explica que los muertos que ya murieron, valga la redundancia, están ya con Jesús. Y no en el cementerio como uno a veces cree. Allá lo que quedó fue el cuerpo, esa mortaja nuestra, este cuerpo. Si alguien de nosotros muriera hoy, Dios no lo permita, se iría inmediatamente con Jesucristo. Como dice la Biblia, ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Qué hermoso, mi hermano, es la esperanza de vida eterna que tenemos. No importa si Él todavía no ha venido, si no ha sucedido el arrebatamiento, que es inminente, puede suceder mientras estamos aquí predicando, bendito Dios, o puede suceder ahora más tarde. Pero si alguien muriera en este momento, de inmediato, de hecho, el Señor Jesucristo contó una parábola, una historia de un rico y Lázaro, el pobre. Y dice que Lázaro, el pobre, vinieron por él los ángeles y lo llevaron a la presencia de Dios.
Qué hermoso, son las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a demostrar esto con el Antiguo Testamento también. Vámonos a Génesis. Lo invito a que vaya a Génesis porque hay dos textos que quiero que ustedes comprendan. Son palabras que necesitamos entender para poder comprender todo esto de los que duermen. Génesis 35, versículo 18, y después leeremos el versículo 29. Pero vea lo que dice el versículo 18. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó a su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Dice claramente, al salírsele ¿qué? El alma. El versículo 29, leámoslo de inmediato para poder entenderlo. Dice el 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Dos palabras interesantes. La Biblia nos muestra etimológicamente estas dos palabras. La palabra alma es la palabra, escópielo, la palabra alma es la palabra en griego nepech, terminada en ch, nepech. Se escribe neperg, pero en el idioma griego se lee nepech. Y la palabra espíritu, que es ruach, así como suena, R-U-A-C-H, ruach. Son palabras diferentes. La Biblia nos enseña que al morir, dos cosas se salen de nosotros. Dos. El alma, que es el nepech, y el espíritu, que es el ruach. Y la diferencia entre alma y el espíritu, porque no son lo mismo, son diferentes también y debemos de entenderlo, son las siguientes. La palabra alma, mi hermano, si quiere apúntelo usted, la palabra alma, nepech, es el asiento de los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Y en muchas partes se traduce también en la Biblia como el corazón o la mente. Eso es la palabra alma. La palabra espíritu es diferente. El ruach es la parte, escríbalo, es la parte inmaterial a través de la cual todo ser humano, a través de la cual el hombre conoce, adora y sirve a Dios. Maravilloso esto. Por eso es que en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si queremos tener realmente contacto con Dios, nosotros, usted y yo, a diario debemos hacerlo a través del espíritu, no del alma. Por eso Él nos manda a vivir, ¿por qué? Por fe. No por sentimientos, no por emociones. No quiere decir que no tengamos sentimientos, que no tengamos emociones, mis amados. Sí los tenemos, pero no nos debemos dejar dominar de estas cosas. Otro ejemplo de cuando morimos, que seguimos vivitos, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, está en Apocalipsis 6. La revelación que Dios le muestra al apóstol Juan, Apocalipsis 6, vea lo que dice el versículo 9, esto es maravilloso, este es un gran estudio, mi hermano. Apocalipsis 6, versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi, dice Juan, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Qué hermoso. Aquí Juan está en el cielo, recordemos. Él fue arrebatado, llevado al tercer cielo, y Dios allí le muestra lo que son los eventos futuros, lo que se escribió en el Apocalipsis. Juan está en el cielo y él está viendo, pero cuando esto sucede, Juan no está ya en cuerpo personal, no, su cuerpo quedó en la isla de Patmos y fue llevado en el espíritu. Juan estaba viendo con sus ojos físicos, no, Dios lo lleva en el espíritu para que él vea y escriba todo, como le dijo en el capítulo 1 precisamente de Apocalipsis. Juan ve
con los ojos espirituales. ¿Y qué vio? Dice ahí el texto, las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, aquí están los muertos en el cielo, todos los muertos, los que han muerto por causa de la palabra, por causa de Cristo, son cristianos. O sea, aquí están los muertos en el cielo. ¿Y cómo los muestra? No están dormidos, mis hermanos. Y Juan los está viendo, y no es como nos dice, que un alma es como, hay veces que nos la han pintado, que un alma es como un fantasma, como un Gasparín, no sé si ustedes conozcan eso, nos lo muestran ahí como algo invisible, pero que medio se ve. No, así no es. Estas almas tenían forma, ahí lo dice en el texto, tenían un cuerpo. El versículo 10 dice claramente, el que sigue, y clamaban a gran voz, diciendo, estas almas, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y el versículo 11 dice, y se les dieron, ¿qué? Vestiduras como blancas. Y se les dijo que descansasen todavía, ¿qué? Un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Maravillosa esta visión. Como pueden notar, estas almas se seguían, primero que todo, comunicando, porque hablaban con Dios. Y estaban comunicándose en el cielo. Pero se comunicaban con el Creador del universo, el Dios Todopoderoso. Los muertos que están en el cielo tienen también, ¿qué? Ojos, ven, hablan, dice el texto, tienen conciencia, tienen un cuerpo, se les dio túnicas, tienen un contacto con Dios y están conscientes de lo que pasa aquí en la tierra. Y cuando se complete, dice claramente el texto, la comunicación que da Pablo, dice claramente que cuando se complete el número de los mártires, ahí sí descansarán completamente. Estos son precisamente los que van a ser traídos, como lo dice la palabra ahí, por Dios con Jesucristo, que han muerto en él. ¡Wow! Y Dios por eso les dice, tranquilos, descansen todavía un poquito más de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ustedes, les dice. Y cuando eso suceda, entonces ya establecerá Dios el reino milenial y dice él, yo bajaré con ustedes resucitarán con cuerpos glorificados y los que estén vivos, ahí sí, se nos agregarán y serán todos arrebatados conmigo. ¿En dónde? En las nubes. Ese es el arrebatamiento descrito en Tesalonicenses. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de la transfiguración de Jesucristo? Esta es otra prueba indudable. La transfiguración de Jesucristo, esta historia está precisamente en los evangelios. Cristo toma a Jacobo, a Juan y a Pedro y se sube con ellos a un monte muy alto y de repente Cristo se transfigura y allí al lado de él aparecen dos muertos, supuestamente dos muertos, o dos personas que habían desaparecido, porque a Moisés no se le encontraron el cuerpo y también se aparece Elías que fue arrebatado, mi hermano. Otra prueba de que los muertos están vivos y están en la presencia de Dios. Y Él hace como quiere. Veamos ahora de qué forma esta resurrección es la primera resurrección, porque aquí también quiero enseñarles que hay varias resurrecciones y quiero que estén muy atentos a lo que les voy a enseñar. ¿Se acuerdan ustedes del texto de Juan 5:28? En donde el Señor Jesucristo dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, dijo Jesucristo, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida eterna. Los que hicieron lo bueno. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? De condenación. No es que usted y yo necesitemos buenas obras, o necesitemos comportarnos bien, méritos para salvarnos. No, no se refiere a esto. Aquí Jesucristo nos habla de dos resurrecciones. La de los justos,
que ya son justos, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, los que han sido redimidos por Cristo, los que ahora han nacido de nuevo, esta primera resurrección es la de los justos. Pero también habla de la resurrección de los impíos o los que hicieron lo malo. La de los justos tiene varias etapas y yo quiero enseñárselas. Veamos cómo lo dice. Busque ahí, por favor, 1 Corintios 15, el versículo 23, y vamos a comenzar aquí a descubrir cuántas etapas de resurrección van a suceder cuando todo esto acontezca. Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Esto no va a ser un desorden, las cosas en Dios, dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y esa palabra libertad también se traduce como orden. Dice el versículo 23 de 1 Corintios 15, pero cada uno en su debido orden. Cristo, primero, después dice las primicias, y después sigue, luego los que son de Cristo en su venida. ¡Wow! Nos está dando el orden. Entonces, el primero en resucitar para salvación y vida eterna, usted y yo ya lo conocemos. Lo tenemos en nuestro corazón. Diga amén, aleluya, gloria a Dios. Diga algo allá en medio de su familia, mi hermano. Emociónese también, porque esta palabra es para consolación. El primero en resucitar para salvación y vida eterna fue ¿quién? Cristo. Cristo. Segunda resurrección, dice que son las primicias, los que acompañaron a Cristo en la resurrección. Excelente. Después, los que durmieron en Cristo. Y ahora, sí, los que estemos vivos, según dice Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, el arrebatamiento involucrará nada más a los muertos, ojo a esto, desde el Pentecostés hasta nuestros días. Esta primera parte. Esto va a involucrar nada más a los muertos desde el Pentecostés hasta nuestros días. Porque en el Pentecostés fue donde se formó la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? La que mediante el bautismo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, Dios nos une a Cristo y nos hace uno solo con Él. Somos el cuerpo, usted y yo somos el cuerpo de Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Él es la cabeza. Antes del Pentecostés no existía el cuerpo de Cristo. Ahí sí, lo que existía era la nación de Israel. Esto es muy importante poder escudriñarlo y entenderlo, mis amados hermanos. Ahora bien, si en el arrebatamiento solo los que estamos en Cristo vamos a ser arrebatados, ¿qué pasó con los que murieron desde Adán hasta el Pentecostés? Esas personas van a resucitar en la segunda venida de Jesucristo. O sea, no van a ser en el arrebatamiento, van a resucitar en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Es diferente. Veamos esta verdad y se la quiero mostrar en el libro de Daniel 12. Vuélvalo a abrir ahí. En el libro de Daniel 12, desde el versículo 1 en adelante, vea cómo lo dice aquí la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo, o sea, en este tiempo, en el tiempo de la tribulación, de allí está hablando, y ya no estaremos nosotros, ahí ya hemos sido arrebatados, ¿verdad? Lo está entendiendo. Entonces, sigamos leyendo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice claramente. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y dice el versículo 2, y muchos, ¿entiende esto? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. Unos también para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos nosotros que todos los santos del Antiguo Testamento serán como despertados cuando el Señor Jesucristo ya venga por segunda vez.
después de la grande tribulación que va a venir después del arrebatamiento. Entonces sigamos el orden, se los voy a volver a decir. Primero, ¿quién es? Cristo. Primero, Cristo. Segundo, el arrebatamiento de la iglesia que somos nosotros. ¿Ok? ¿Listo? Oh, perdón. Segundo, las primicias que resucitaron con él. Entonces, tercero, el arrebatamiento de la iglesia que somos nosotros. Tercero, después de nosotros, ¿qué sigue? Apocalipsis 7, una gran multitud que va a salir de la gran tribulación. Cuarto, resurrección, los dos testigos, esto está en Apocalipsis 11, que van a ser resucitados en Jerusalén. Sexto, los mártires de la tribulación, todos los mártires que murieron en la tribulación. Séptimo, los santos del Antiguo Testamento, ahí está. Y octavo, finalmente, la resurrección. Ojo a esta resurrección, la resurrección de los malos, de los impíos, que ahí sí será el juicio del gran trono blanco. Hay dos juicios, ahora los vamos a ver. El tribunal de Cristo, en donde se nos van a dar galardones, premios a usted y a mí, ¿cierto? Pero también habrá esto, el juicio del gran trono blanco, donde van a ser los impíos juzgados. Volvamos a Tesalonicenses. Entonces, 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, wow, qué potente esta parte. El Señor mismo, ¿quién ascendió al cielo? Pues el mismo Señor Jesucristo descenderá en una nube. Esto quedó profetizado por dos ángeles que les hablaron a quienes lo vieron cuando se fueron, dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 11, si quiere búsquelo o apúntelo ahí, usted lo busca después, se lo voy a leer. Hechos 1, 11 dice, los cuales también le dijeron, o sea, los ángeles que se le aparecen a estos que están viendo que Jesucristo se fue y se va a ir en una nube, les dicen, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Les dijeron ellos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! Estaba hasta eso profetizado, mi hermano. Entonces dice, 1 Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, nadie más, aquí no va a ser, y yo quiero enfatizar esto porque cuando dice el Señor mismo, es el mismo Señor Jesucristo, que se fue, va a volver. No es otro intermediario, no es ningún santo, no es ninguna santa, no. El mismo que se fue, dijeron los ángeles, el mismo va a volver. Entonces, porque el Señor mismo, con voz de mando, ojo a esta palabra, con voz de mando, es como una orden militar, como cuando un militar habla, él habla con autoridad, como cuando Jesús ordenó, por ejemplo, a Lázaro resucitar de entre los muertos. Él no está sugiriendo, no está diciendo, ay, Lázaro, por favor, sal. No, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Según la ciencia médica no podía haber sucedido eso. Pero habló el dueño y autor de la vida, con voz de mando. Así es, una voz de mando, una voz que tiene autoridad. Y también dice, con voz de arcángel. Mi hermano, el único arcángel mencionado en la Biblia es el arcángel Miguel, y es el único arcángel que se menciona. Y como ustedes lo acabaron de escuchar, dice que está a cargo de las huestes celestiales y él es el que ha cuidado a Israel desde siempre. ¿Se acuerdan lo que les conté de la guerra de los 6 días después de que ellos fueron declarados como nación? Pues bueno, sin lugar a dudas, yo también pienso de que él fue el que los acompañó aquí. Porque eran 20 millones de árabes los que estaban contra Israel, que no tenía mayor cosa militarmente hablando. Pero sin embargo, ellos vencieron a todos estos 20 millones de árabes en apenas 6 días. ¿Y por qué en 6 días? Porque el séptimo tenían que descansar, acuérdense. Entonces, con voz de arcángel, pero también dice ahora con trompeta de Dios. ¿Dónde podemos encontrar algo referente a esto? Hermano, las costumbres de Israel en Números, en el libro de Números, capítulo 10, versículo 1, dice la palabra, para que usted lo entienda.
Jehová habló a Moisés. Aquí Dios le da una orden a Moisés, diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Versículo 3. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Habían 2 formas. Estas 2 trompetas, mi hermano, de plata sonaban para congregar y para hacer mover los campamentos de Israel. Esto nos da a nosotros una indicación de cuando dice, y con trompeta de Dios, mi hermano, va a sonar allá algo parecido a la trompeta. Y dice trompeta de Dios, que es la que nos va a convocar a todos los que precisamente somos su iglesia, sin tacha, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que usted y yo, en el nombre del Señor, estamos ahí. Pero también, ¿qué más dice? Dice, descenderá del cielo, descenderá del cielo. Eso lo habían profetizado los ángeles y lo hemos visto durante todos los textos que hemos leído. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto, mi hermano, será un gran caos, como lo he contado en otros momentos. Esto será un gran caos para el mundo, que se queda aquí en la tierra. ¿Por qué? De hecho, los gobernantes del mundo, yo me imagino, el mismo anticristo que va a levantarse después de este arrebatamiento, mi hermano ya tiene preparado todo. Desde 1948 han comenzado a suceder los fenómenos ovni que usted conoce, en donde ellos han preparado las cosas para decir después de que no fue que hubiese una desaparición de muchas personas en todo el mundo, que lo que pasó fue que vinieron los ovnis y se los llevaron. Esto no va a ser así, esto va a ser un caos tremendo. Los niños que nazcan en ese momento van a ser llevados al cielo de inmediato, los niños no tienen problema. Bendito sea Martín que está naciendo y en el nombre del Señor es una gran bendición. Pero también adicional a esto, imagínense ustedes por ahí algún piloto cristiano que vaya llevando un 727 con 400 y puntas de personas, llegó y fue arrebatado, se fue, ese avión, ¿qué pasa? Pues eso va a ser un caos. O en las carreteras, esto va a ser un caos. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios mío. Otra pregunta que se hace es cómo serán nuestros cuerpos cuando resucitemos, porque mucha gente pregunta eso, pastor, ¿y cómo van a ser nuestros cuerpos cuando resucitemos? Pues bien, la Biblia también nos ayuda para poder llegar a ubicarnos en esto. En Filipenses 3, versículo 20, para que usted se motive, vea lo que dice Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía, para que no se le olvide, mi hermano, usted no tiene por qué dudar esto, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros ya no somos aquí de la tierra, vivimos en la tierra, pero tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Hasta aquí mismo nos dice que de allá es de donde esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Versículo 21, leámoslo. El cual dice claramente, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se enferma, este cuerpo, mi hermano, por el cual a veces nos dolemos tanto, con tanta cosa que nos da, que nos golpeamos, este cuerpo, dice que será transformado, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya, o sea, al cuerpo de la gloria de Cristo, bendito sea el Señor. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da el poder y Él mismo es el que va a hacer esto. Nuestro cuerpo será igual o semejante al cuerpo con el cual Jesucristo resucitó, mi hermano. Tenemos datos de esto. Será un cuerpo, por ejemplo, sin sangre. Sin sangre, no sé cómo. Pero los cómo le corresponden a Dios. No tendremos necesidad de que circule sangre. Necesitaremos comer. Así fue como resucitó Cristo. Necesitaremos comer. Recordemos que Jesús le preparó comida, un gran desayuno a todos los discípulos, a todos sus apóstoles después de que resucitó. También será un cuerpo, mi hermano, que puede desmaterializarse o materializarse y hasta atravesar muros, porque
paredes. Jesús se les presentó a los discípulos en medio de ellos sorpresivamente. De hecho, los asustó, dice la palabra. Ellos quedaron sorprendidos. Este cuerpo también tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. O sea, se desplaza rápidamente, flota, vuela. Bueno, será como el cuerpo del Señor Jesucristo cuando resucitó. Eso lo profetizó el apóstol Pablo en Filipenses 3. Volvámoslo a leer, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, del Señor Jesucristo. ¡Wow! Pero volvamos de nuevo, por último, aquí vamos a terminar. 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, usted y yo, bendito sea el Señor que todavía estamos vivos. Luego nosotros los que vivimos, y ojalá que estemos vivos para cuando Cristo regrese, nosotros no perdernos esta hermosa evento en donde Él nos va a arrebatar, nos va a sacar de aquí de la tierra. Dice, luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice como seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, bendito sea Dios. Aquí debemos saber, mis amados hermanos, que para nosotros, o sea, preguntémonos más bien, ¿para qué somos arrebatados? ¿Y por qué? Está bien y es válido que nos preguntemos esto. Bueno, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan en Efesios 5 la ilustración y la comparación que el apóstol Pablo hace de cómo debemos de amar a nuestras esposas, y él dice, esposos, amen a sus esposas. Vamos a leerlo, Efesios 5. Aquí nos da la respuesta, Efesios 5, versículo 25. Abra su Biblia ahí, Efesios 5, versículo 25. Dice, maridos, ojo, desde allá hasta de acá, Camilo, ojo, Eduardo, ojo, Fernando, ojo, Walter, ojo, ¿quién más? Samuel, ojo, Juan Carlos, ojo, Carlos, ojo, Carlos Alberto, ojo, Samuel, ojo, Johan, ojo, Oscar, ojo, todos los varones que tenemos esposa, dice claramente aquí, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la ilustración, la comparación. Y se entregó, ¿qué? A sí mismo se entregó Cristo por ella. ¿Pero para qué se entregó? ¿Para qué murió? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y para qué dice? Para santificarla. Santificarla quiere decir que la apartó desde ese momento. Y la purifica por medio del lavamiento del agua, por la palabra del Señor. Por eso, mi hermano, nunca la deseche. ¿Y a fin de qué? Dice el 27, a fin de presentársela Jesucristo mismo, presentársela a sí mismo, ¿como qué? Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese que ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. Jesús nos está arrebatando, Jesús nos arrebata, viene por nosotros porque somos de Él, así de sencillo. Él es el esposo que llega por la esposa y la esposa es la iglesia. Él se entregó por nosotros, nos ha santificado, nos separó para Él y nos lavó por medio de su palabra. Por esto es tan importante, se lo vuelvo a decir, amada iglesia, leer la palabra, estudiar la palabra, amar la palabra. Ella es la que a usted y a mí nos lava por medio de su palabra del Señor Jesucristo. Y dice que lo hizo ¿para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Resplandeciente, en otras palabras. Acuérdese lo que nos enseñó el pastor Walter Rumier. Gloria es resplandecer. Una iglesia gloriosa es una iglesia que resplandece en este mundo, que marca diferencia, que no tenga, dice, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y esto lo hizo, ¿qué? Su sangre preciosa.
Cuando usted y yo hemos sido comprados por su sangre, Él lo que hizo fue esto: quitarnos toda mancha, toda arruga y toda cosa que sea semejante, toda suciedad. Nos ha lavado de todas nuestras inmundicias el Señor Jesucristo con su sangre. Ahora, por Él somos santos y sin mancha. Bendito sea el Señor Jesucristo. Todo lo hizo perfecto y a su tiempo. Pero ¿para dónde vamos? Sería ahora la pregunta. Pues al cielo. ¿Y con quién? Con Él. Él nos arrebata y nos lleva para el cielo. Primero, tengo que decirlo, ¿a qué vamos a ir? Primero vamos a ir al tribunal de Cristo. Pero no para condenación. Gloria a Dios. Si ya estamos con Él, somos salvos. No es para condenación. Usted y yo ya somos salvos. Y nadie nos podrá, como dice su palabra, arrebatar de sus manos. Este tribunal, mis amados hermanos, este juicio es para juzgar lo que hicimos y darnos galardones. Galardones que son premios, coronas. Leámoslo en 2 Corintios. Vamos, yo lo invito. 2 Corintios, para que nos motivemos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Vea lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros, ¿qué? Comparezcamos, nos presentemos ante el tribunal de Cristo, dice acá, para que cada uno, no en grupo, cada uno, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí es donde yo quiero invitar a los hombres y a las mujeres. Sí, somos una familia en Cristo y somos salvos, pero no, en este tribunal no se nos va a llamar por grupo. Pase la familia Becerra. No. A ver, van a llamar allá. Pase el señor Wilson Becerra. A ver. ¿Y qué es lo que nos van a decir? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por esto es bueno que tengamos conciencia, mis amados hermanos, que mientras estamos aún aquí, debemos sembrar, hacer buenas obras, comenzando por la casa del Señor. Nuestras obras no son para salvación ya. Recordemos que nosotros no somos salvos por obras, ni somos salvos por mérito. Somos salvos por gracia. Así es de que debemos de sobreedificar, dice el apóstol Pablo. Muchos de nosotros, mis hermanos, no nos damos cuenta de esto. Y nos volvemos a veces mezquinos, y nos volvemos a veces huraños con el tiempo, con el dinero, con las circunstancias, con todo. Estos son añadiduras. Lo que debemos de ser buenos administradores, porque a cada uno se nos va a llamar, dice, para que cada uno reciba. En este tribunal nos llaman no para condenación, sino para que recibamos. ¿Dónde dice eso la palabra, pastor? Bueno, yo lo quiero llevar. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 en adelante. Vea lo que dice. Recuerde que debemos de sobreedificar. El fundamento es Cristo. Y sobre Cristo vinieron los apóstoles y los profetas. O sea, nos dejaron la palabra. Y ahora usted y yo estamos edificando nuestras vidas. Dice el versículo 12, 1 Corintios 3, 12, dice, y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare, vea cómo podemos edificar. Podemos edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ay, hermano, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de edificar nuestra vida. Ahora el versículo 3 dice claramente, la obra de cada uno se hará que manifiesta. Esto no lo vamos a ocultar allá. No es que usted llegue allá, no, mire, Señor Jesucristo, es que yo hice 4 ancianatos, hice 2 hospitales. No, eso no va a ser. Eso no va a ser. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Dios conoce nuestros corazones y nuestra mente, mi hermano. Por eso la palabra que dice en Gálatas, a Dios nadie lo ha engañado jamás. A Dios nadie lo ha engañado jamás. Todo lo que nosotros sembremos, dice la palabra, eso segaremos. Vuelvo de nuevo al texto, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, como el oro. Si usted quiere un oro puro, usted lo pasa por fuego y entre más fuego, este oro se purifica. Así lo va a hacer Dios.
pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, vuelve y dice, la obra de cada uno, cuál sea, el fuego la probará. Wow, mi hermano, estamos en el momento de la prueba de la fe. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, si permanecen sus obras, ¿y cuáles serían sus obras? Hermano, que predique, que pueda llevar almas al cielo, que usted pueda llegar y ayudar a la gente por medio de la iglesia, primero con los de la familia de la fe, que usted no sea huraño, que usted traiga, que usted sea fiel, que traiga realmente sus diezmos, sus ofrendas, que usted pueda llegar y ver que hay alguno en necesidad y poder llegar a ayudarlo a solucionar, que usted no sea, hermano, es sencillamente amarnos los unos a los otros. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, dice claramente la palabra en el versículo 14, recibirá recompensa. Mi hermano, hay muchos premios, hay coronas. De hecho, hay una corona para aquel que anhela la pronta venida del Señor, la corona de vida. ¿Ya se la ganó usted? Anhele. En sus oraciones dígale a Dios que Cristo venga pronto, Señor Jesucristo. Anhele. El versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, porque también se puede quemar allá en el tribunal de Cristo, se puede quemar, usted de pronto llega haciéndose el que hizo mucho y se puede quemar. Dice, él sufrirá pérdida. Pero esta pérdida ya no es de que usted vaya a perder su salvación. Ve ahí lo dice, él sufrirá pérdida. Y dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque está siendo purificado. Allá no podemos llegar a ufanarnos delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Y el versículo 16 termina diciendo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu, del templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ay, hermano, esto es un estudio apasionante, el arrebatamiento. Con este último texto, mis hermanos, podemos deducir algo que también es muy lógico. ¿Cómo le va a ir a quienes se queden aquí después del arrebatamiento? Porque recuerde que Jesucristo viene por una iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga. Y a los que queden aquí, ahí, ese texto nos está dando a nosotros una gran revelación. ¿Cómo le va a ir a los que se queden después del arrebatamiento y vivan esta gran tribulación? Será un tiempo de mucha angustia, como dice la palabra. Pues el pueblo que conoció a Dios no tendrá el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, pregúntese, ¿quién mora en mí? Jesucristo. ¿Y qué más? El Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Y qué dice el texto que acabamos de leer? Que nosotros somos, ¿qué? Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando usted y yo seamos arrebatados como iglesia, ¿quién también se va? El Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, Él también se irá con nosotros. ¿Cómo le va a quedar el escenario de vida aquí en la tierra? Habrá una gran tribulación, dice la palabra, 7 años de gran tribulación. Pero eso lo explicaremos la próxima semana, ese es el tema de dentro de 8 días. En cambio, tengo que mencionar también, hablamos de un juicio, que es el tribunal de Cristo, pero también tenemos que mencionar en esta predicación el otro juicio, que no es ni para usted ni para mí, pero tenemos que mencionarlo. Lo leemos en Apocalipsis 20, búsquelo ahí, Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Y aquí termino, mi hermano, aquí termino. Apocalipsis 20, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco. Este es el juicio del gran trono blanco. Al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Este es un decir de la época, como quien dicen, no quería nadie nada que ver esto, que ni aun la tierra y el cielo huyeron. Y ningún lugar se encontró para ellos. Dios mío. Y vi, dice Juan, el apóstol Juan, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, aquellos que dicen que tienen grandeza, aquellos que se creen lo más de más.
pero también los pequeños, porque hay muchos pequeños que han rechazado a Cristo. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y aquí es. Y los libros fueron abiertos, mis amados. Y otro libro fue abierto, el cual es, claramente lo dice, el libro de la vida, en donde su nombre y el mío espero en el nombre del Señor Jesucristo que estén allí escritos, porque hemos nacido de nuevo. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La humanidad no se cansa. La religión tradicional quiere salvarse por obras. Hay muchos que quieren salvarse por obras, pero las obras nuestras, dice la palabra, son como trapos de inmundicia para Dios. No se dan cuenta de esto. Hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hay que decirle, Cristo, yo quiero depender solamente de ti. Este es un asunto de vida o muerte. Y por eso quiero, hermano, motivarlo con estas palabras. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Mucha gente que se ha muerto en el mar también fueron entregados. Y la muerte y el Hades entregaron los sepulcros, se abren, y entonces la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno también según sus obras. Las obras de ellos no van a alcanzar. Usted se imagina, voy a colocarle un ejemplo, un Hitler ya resucitando en ese momento, ¿qué va a querer desear ese Hitler? Seguir deseando lo mismo que deseó aquí cuando estaba en la tierra y nunca se arrepintió. Hermano, las obras de la gente que no conoce a Cristo son inmundicia. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, usted y yo ya no estaremos ahí, bendito sea el Señor. Esto va a ser para el final del milenio, en donde usted y yo ya estamos disfrutando del reinado milenial con Cristo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasa? Fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero el texto que hemos leído hoy, de 1 Tesalonicenses 4, termina diciendo, y por eso lo dejó ahí escrito el apóstol Pablo. En su versículo 18 termina diciendo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo quisiera estar en nuestra iglesia física para decirles pónganse de pie, porque voy a leer dos promesas que yo no quiero que a ustedes se les olvide, mis hermanos, y que hoy aprendamos que aún este evento del arrebatamiento nos da gozo, y con estas palabras que hemos estudiado debemos de alentarnos los unos a los otros. Pero yo quiero darle dos promesas que están registradas en la Biblia. En Primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1, dice de esta manera, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muchos nos ignoran, pero ¿sabe por qué? Porque también han ignorado a Cristo, mi hermano. El versículo 2 dice, amados, ahora somos ¿qué? Motivémonos, alentémonos con esto, porque usted y yo somos esto. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Eso ya lo estudiamos. Cuando Él venga por nosotros, nosotros vamos a ser transformados y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo Jesús, en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo lo invito a que estos sean días de purificación, hermano. Días de gracia, tiempo de gracia, de pasar con nuestra esposa, de pasar con nuestros hijos, de pasar con la palabra del Señor. Y termino diciendo, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, versículo 3 en adelante,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a usted y a mí para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La inminencia del arrebatamiento puede ser ahora, pero bendito sea Dios, en el cual vosotros, dice la palabra, nos alegramos, aunque ahora por un poquito de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas como las que estamos viviendo, para que sometida a prueba nuestra fe, su fe y la mía, mi amado hermano, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, como se los expliqué, sea hallada. ¿Cómo? Nuestra fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Cristo venga por su iglesia. A quien amáis sin haberle visto, nosotros amamos a Cristo y no le hemos visto, pero nos vamos a reunir con Él. En quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable, dice Pedro, y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Esta es la predicación de hoy, mi hermano, con la cual quiero, es única y exclusivamente, como dice el apóstol Pablo, como lo dice el apóstol Pablo, mi hermano, con la cual quiero solamente desalentarlos, porque dice Pablo, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Mi hermano, si usted no escuchó esta predicación, después queda ahí en la página, escúchesela para que usted sepa cuál es esa esperanza inconmovible a la cual Dios nos ha llamado y por la cual nosotros no debemos de estar temerosos por nada. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar a Dios y vamos a orar como siempre lo hemos hecho, con todas las familias, con nombre propio, para que Dios nos guarde en esta nueva semana que comenzamos, una semana más que cumplimos, pero que ya estamos más cerca de Dios. Dígalo así, mi hermano. Padre, yo te doy gracias y te bendigo, Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jehová Dios. Bendito es tu santo nombre, Espíritu Santo. Señor Jesucristo, solamente tú eres santo, santo, santo. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por los hogares de la iglesia cristiana Aposento Alto Gemir, Señor. Bendice mi casa, bendice a mi esposa, bendice, Señor Jesucristo, la casa de Luz Alba Díaz, de Carlos Moreno, de María Carolina Moreno. Gracias por la vida del pastor Walter Fernando Romero, de sus hijos Andrés y Daniel, de Luz y de Romero, su mamita. Gracias por el hogar de Diana, de Carlos Alberto y de Juan Felipe, Señor Jesucristo. Bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, el hogar de Ángel Tapia, de Ruth Kitián, de Andrea, su hija, y de sus hijos y de sus nietos. Padre bendito, gracias por la vida de la hermana Miriam Plata y de su hermana María Plata. Señor, bendice a toda su familia. Gracias, Padre, por la bendición tan hermosa de Jorge Becerra, de Elena, de Nicole, de Ingrid con su hijo Martín. Bendícelo, Señor, a su esposo igualmente, Señor. Bendigo, Señor Jesucristo, a Giovanna Augusto Ávila, a María Elena Alfonso, Padre eterno, a Yaneda Ávila. Bendice, Señor Jesucristo, a Samuel Enrique Saldúa, a Kelly Joana Blanco, a Gabriel Herrera. Bendigo, Señor Jesús, a Juan Carlos Uribe, a Smith Patricia Pérez, Señor, a su hermana y a su sobrina. Padre, gracias por el hogar de Manuel Fernando Ballesteros, de la hermana Beatriz Sandoval, de Sally Micheli, de Kaylee Fernanda, de Karen Stacy. Bendigo, Señor, la vida de Noemí Florido, de su hija Noelia Florida y de su esposo. Bendice, Señor Jesucristo, a Freddy Armando León, a Gis Caterina Vega, a sus hijos Keiner, Edward y Natalia. Gracias, Padre, por Eduardo, su hogar con su esposa Natalia.
Carol y Edward Steven. Gracias, Señor Jesucristo, por Camilo Reyes, por Laura Carolina Moreno, por Catalina, Señor Jesucristo. Bendigo, Padre eterno, a Andrés Vázquez, a Claudia Patricia Chaparro, a Juanita, Padre, allí con toda su familia, bendícelos, Padre eterno. Ay, Padre, gracias por la vida de Alfredo, Señor Jesucristo. Gracias por su esposa Yuli, por Juan David y por Sarita. Gracias, bendecimos la vida de la hermana Sandra Mardini Pinzón, de su mamita, de toda su familia. Bendice, Señor, el hogar de Oscar, de Luis Esperanza, de Acuña y Sarita, Padre eterno. Bendigo, Señor Jesucristo, a María Alejandra Pedrosa, a Elsington y a Brian, Señor. Gracias, Señor, por Carlos y Amparo, Señor. Bendícelos allí donde están, Señor Jesús. Que todos los días, Señor, les vaya muy bien. Gracias, Señor Jesucristo, por Yolanda Maya, por Héctor Alexis Martínez, Señor Jesús, por Julián Romero, por su hijo David Romero. Bendice a Diego Armando García, a Juvenal Guevara, Padre, a Ana Cecilia Banderas, a sus hermanas, a su familia, Padre. Bendigo, Señor Jesucristo, al hermano Jorge Peñaranda, Padre eterno. Gracias por su esposa Miriam Valenzuela y sus hijos. Bendigo a Rómulo Bastos, a Rosario, a sus hijos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a Marlene allí en Bogotá, que se conecta con nosotros. A Beatriz, Señor, de Constructoría, a Beatriz Arias, Señor. Bendícelo, Señor Jesucristo. Y gracias te damos, Señor Jesús, por todos los diezmos y las ofrendas, Señor, que hemos recibido, porque, Señor, aún en estos tiempos nosotros creemos, Señor Dios Todopoderoso, que tú haces milagros y que tú eres nuestra tranquilidad en todo. Por eso no estamos angustiados. Sabemos que tú, Señor Jehová Dios, eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Bendigo tu santo nombre, Señor Jehová Dios. Bendigo tu Santo Espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, mi amado hermano. Gracias, Señor Jesús. Mis amados, es una gran bendición poder haber estado con ustedes en esta mañana. Hemos terminado muy puntual. Quiero bendecirlos y recordarles, todos los días tenemos un devocional a las 9 de la mañana, es atendido por diferentes hermanos líderes de la iglesia. Mi hermano, yo quiero que usted se conecte todos los días. Esta es la palabra del Señor, el alimento espiritual que debemos de consumir a diario. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que coloques esa convicción en cada uno de mis hermanos. Y ya sabe, las reuniones nuestras nunca en el nombre del Señor Jesucristo van a dejar de ser. El miércoles, la escuela bíblica, vamos a hablar, mis amados hermanos. Tengo un tema y Dios me ha dicho que comience a hablar de temas definidos. Y el miércoles voy a estar hablando de cómo vencer la ansiedad en estos tiempos. Igualmente que el viernes voy a estar hablando de la paz de Dios, porque quiero que todos conozcamos cómo poder llegar a manejar estos momentos. Y el día domingo ya tienen ustedes el cronograma. ¿De qué vamos a hablar? Continuaremos hablando de lo que son las señales, preparándonos para el tiempo del fin. Les bendigo en Cristo Jesús. Gracias por conectarse y por estar con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les bendigo. Amén. Gracias, mis amados.